Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy como siempre la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión para dar comienzo a una serie de videos dedicadas al estudio de una de las obras de Carl Gustav Jung que está titulada como Los arquetipos y lo inconsciente colectivo. Es esta obra que tengo en mis manos de Editorial Trota. Es el volumen 9/1 de las obras completas que publica Trota en español. Son aproximadamente unos 20 volúmenes, donde en cada uno de ellos va abordando distintos temas como un conjunto de estudios psiquiátricos, investigaciones experimentales, psicogénesis de las enfermedades mentales, Freud y psicoanálisis en el volumen 4, símbolo de transformación, tipos psicológicos, dos escritos sobre psicología analítica, la dinámica y lo inconsciente, los arquetipos y el inconsciente colectivo, que es este volumen que tengo en mis manos. En el volumen 9/2, Aion, Civilización en Transición, acerca de la psicología de la religión occidental, la religión oriental, estudios sobre representaciones alquímicas y bueno, esto continúa, ¿no? Así durante los 20 volúmenes con lo que cuenta estas ediciones. Eh, Ahora nos vamos a centrar en este volumen y cuenta con un contenido también, un índice específico de esta obra, donde aborda en el punto número 1, que es lo que vamos a tratar en la clase de hoy, sobre los arquetipos del inconsciente colectivo. El segundo punto, el concepto del inconsciente colectivo, donde habla de una definición, significado psicológico del inconsciente colectivo, el método de demostración, un ejemplo, etcétera. Después aborda sobre el arquetipo especial con especial consideración del concepto de ánima, que algo vamos a adelantar incluso en la lección del día de hoy, donde en este primer punto que vamos a tratar aborda el concepto de ánima, de viejo sabio y también el de sombra. Los aspectos psicológicos del arquetipo de la madre, hay todo un desarrollo sobre el complejo materno del hijo, de la hija, de la hipertrofia del héroe, del maternal, complejo materno negativo, etcétera. Hay todo un desarrollo sobre eh, algunos arquetipos, en este caso como el de la madre, también sobre el tema del renacer, sobre el arquetipo del niño, del héroe. Después también acerca de la fenomenología del espíritu en los cuentos populares, donde va a desarrollar con mayor amplitud este arquetipo que yo les adelantaba recién del viejo sabio, relacionado también con la figura de Lucifer. Acerca de la psicología de la figura del trickster, conciencia, inconsciente, individuación, acerca de la empiria del proceso de individuación, sobre el simbolismo del mandala. De hecho, lo que tiene de hermoso estas ediciones, más allá de la calidad de las hojas, del el formato en el que está impreso el libro, es que también trae una serie de dibujos en papel brilloso que es para fotografía, donde hay toda una cantidad de análisis de simbolismos, en este caso de mandalas y de otros dibujos también, en los cuales va desarrollando e interpretando el propio Jung algunas cuestiones de los sueños y relacionados también con los arquetipos. Dicho toda esta introducción general, nos vamos a adentrar, como les comentaba, en el punto número 1 de este libro, titulado Sobre los arquetipos del inconsciente colectivo, donde se va a centrar en una idea general. De hecho, el punto número 2 también aborda una cuestión general sobre el tema de qué son los arquetipos, qué es lo inconsciente y por qué denomina Jung como inconsciente colectivo. Y antes de dar comienzo, les recuerdo que pueden apoyar el canal adquiriendo cualquiera de mis libros, Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en el joven Nietzsche, o el lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger. De hecho, todo este tema de Dionisos y el genio dionisiaco está muy emparentado con todo lo que tiene que ver con la interpretación de Jung con respecto al inconsciente colectivo, a lo que tiene que ver con los impulsos, esta cuestión instintiva, los deseos sexuales y demás, no solamente del psicoanálisis de Freud, que es algo que en cierta medida se va a contraponer o va a generar tensión la interpretación
del propio Jung, sino también porque hay interpretaciones, lecturas directas y de hecho hasta curso dictado por el propio Jung sobre Nietzsche y sobre el Zaratustra de Nietzsche en general, ¿no? Así que bueno, de hecho también, ¿no? Como en el canal, y esto lo hago como si fuera la sección bibliográfica en el inicio de un seminario, que todos aquellos videos dedicados al romanticismo, a Schelling, sobre todo con el estudio de la mitología y demás, tienen mucho que ver con esto que nosotros vamos a abordar. Si vieron los videos o no los vieron, les recomiendo también ir a escuchar un poco de eso, porque todo lo que tiene que ver con la mitología tiene que ver con las representaciones arquetípicas de lo que va a ir abordando Jung, ¿no? Entonces ahí nos pone un poco en tema. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿con qué van a comenzar, por tanto, el propio Jung? Bueno, con la definición de inconsciente, ¿no? Como esta cuestión de que el inconsciente generalmente se lo concibió como aquello, como un inconsciente personal, en lo cual se han experimentado diversas experiencias, un individuo ha experimentado diversas experiencias y eso han estado en determinado momento en la conciencia y por tal motivo han pasado a ser olvidados o reprimidos esas experiencias, por tanto pasan al nivel del inconsciente, ¿no? Eh, y esto es algo que señala Jung y dice, bueno, el concepto del inconsciente se limitó a designar el estado de contenidos reprimidos u olvidados y señala principalmente a Freud. Pero lo que dice, bueno, Freud, aunque se limitó a marcar o a señalar que lo inconsciente era de naturaleza personal, sin embargo pareciera ser que en determinados momentos vio o vislumbró cierto carácter arcaico mitológico de lo inconsciente. Por eso yo le decía, ojo con todo el tema de las figuras y de la simbología mitológica en principio, porque ahí habría una suerte de representación arquetípica a la cual un grupo en general y no solamente un individuo aislado entraría en contacto con un arquetipo de manera mediada, ¿no? Por ese simbolismo, por esa figura. Entonces Freud pareciera ser que ya anticipó o vislumbró cierto carácter arcaico mitológico del inconsciente y sobre ese carácter arcaico mitológico del inconsciente que va más allá de lo meramente personal, Jung va a adentrarse por tanto al estudio de esto, ¿no? Dice también que lo inconsciente sin duda alguna personal, pero bueno, eso que se designa como inconsciente personal, dice, esa capa descansa sobre otra más profunda, que ya no procede únicamente de la experiencia personal ni constituye una adquisición propia, sino que es innata, ya viene con el sujeto, porque a diferencia de ese inconsciente personal en el cual un individuo tiene una experiencia y por X motivo la olvida o la reprime y queda por tanto resguardada en el inconsciente, este inconsciente colectivo que va a darse de manera general y a un grupo en general y no solamente a un individuo en particular, ya viene innato con ese sujeto y por tanto nunca ha estado primeramente en el nivel de la conciencia y luego se reprimió o se olvidó y por tanto pasó al nivel de del inconsciente, sino que desde un principio ya está dado en el nivel de lo inconsciente, porque no es una experiencia necesaria que haya atravesado, que haya experimentado ese individuo, sino que viene de manera innata con él, ¿no? Él dice que Jung ha elegido el término colectivo porque tal inconsciente no es de naturaleza individual, sino general. Y después habla también de qué es el contenido de un inconsciente individual y cuál es el contenido de un inconsciente colectivo, ¿no? Y habla, por ejemplo, que la existencia anímica, esto que tiene que ver con el alma, y por tanto después hacia el final del video se va a entrar en esta cuestión del ánima. Dice, solo se comprueba a través de los contenidos susceptibles de pasar a la conciencia.
de hacer patente los contenidos. Los contenidos de lo inconsciente personal son ante todo los llamados complejos sentimentalmente acentuados. Esto tiene que ver con lo personal. Y él lo va a distinguir a estos complejos sentimentalmente acentuados, los va a diferenciar de lo que va a ser el contenido del inconsciente colectivo, que es lo que él va a llamar arquetipo. Dice que forman la intimidad personal de la vida anímica, estos complejos sentimentalmente acentuados. Entonces tenemos, bueno, el inconsciente individual con esta cuestión de la existencia anímica y estos complejos sentimentalmente acentuados que forman la intimidad personal de la vida anímica. Por el otro lado, los contenidos del inconsciente colectivo son los llamados arquetipos. ¿De dónde viene esta palabra arquetipos? Arge y tipus, ¿no? Arge, origen, principio. De hecho, también, ¿no? Todos los que nosotros hemos analizado de filosofía antigua, incluso también desde Nietzsche, ya que nosotros lo habíamos mencionado, hay que tener en cuenta esta cuestión, ¿no? De, bueno, ¿qué es el origen? Es algo que un quiebre en la persona que se ha dado en determinado momento y de ahí se origina eh, este, este carácter de la personalidad o esta cuestión anímica y demás. O hay algo, hay un origen que trasciende al origen de la vida individual de un individuo en sí y que tiene que ver con un origen más primigenio, más profundo, este, pretemporal incluso, ¿no? Por eso también toda esta cuestión de lo mitológico es para tenerlo en vistas. Y de hecho, aquí señala, y no es porque esto sea un canal que se dedica primeramente a la filosofía y que toca, por tanto, algunos temas de literatura o de psicología, sino que el mismo Jung, y sabemos que incluso hasta Freud, tienen esta cuestión de este carácter de traer, como incluso Lacan con Heidegger, de traer un contenido y un material de carácter filosófico, ¿no? Y acá lo menciona, ¿no? Esta cuestión del arquetipo como una perífrasis explicativa del eidos platónico. Esta división platónica del mundo de las ideas, el mundo suprasensible, esa cuestión eterno, inmutable, ¿no? Frente al mundo sensible, cambiante, imperfecto, mutable. Bueno, este eidos platónico, estas ideas platónicas, de alguna manera se podrían comparar o se podrían asimilar estos arquetipos con respecto al planteamiento platónico del eidos, ¿no? Y de hecho este arjé como lo arcaico, como lo primigenio y como esas figuras y esas imágenes perfectas. Ahora, en el modo de acceso de un individuo a ese inconsciente colectivo, a esas figuras arquetípicas originarias, arcaicas, primigenias, al estar mediadas, como vamos a ver, que analiza Jung con respecto al sueño, a las visiones, no sé, a otros elementos también que va mencionando con respecto a vías de acceso a ese inconsciente, va a decir, ya son representaciones arquetípicas, ¿no? Ya va a haber una mediación, por más sueño, por más visión, ya el pensar, intentar analizar, el querer traer a la conciencia esa visión, ya implica una representación arquetípica y no, por tanto, un acceso al arquetipo o a la imagen arquetípica pura. Dice, bueno, ¿no? Para nuestro propósito esa denominación es precisa y útil porque viene a decir que los contenidos del inconsciente colectivo son tipos arcaicos o primigenios, estas ideas platónicas que están allá arriba situadas, y que por tanto la idea de perro, silla, teléfono, persona es una idea perfecta, ideal, inmutable, eterna, etcétera. Y todo lo que encontramos es un mero reflejo, una copia de esa idea, pero con determinadas imperfecciones, ¿no? De hecho, ya por el simple motivo de estar afectadas al cambio, ¿no?
Por eso dice de tipos arcaicos o primigenios, imágenes generales de tiempos inmemoriales. De hecho, también dice, manifestaciones de los distintos arquetipos van a ser encontradas en las primitivas doctrinas tribales o también en la manifestación de los mitos y de los cuentos populares que, como les mencionaba al principio en uno de los ítems del contenido, de hecho en el capítulo número 8 titulado acerca de la fenomenología del espíritu en los cuentos populares, aborda toda esta temática y luego más adelante también lo va a mencionar con respecto al arquetipo del viejo sabio, que él hasta incluso piensa en haberlo podido nombrar como Lucifer, pero dada la connotación que implica ese nombre, se inclina por denominarlo como viejo sabio, ¿no? ¿Qué más dice? Dice, bueno, otra conocida manifestación de los arquetipos en el mito y el cuento popular, de ahí el concepto de arquetipo, archetipus, ¿no? Arge es todo origen, tipo, modo, sea aplicable a las representaciones colectivas solo de modo mediato, puesto que solo designa los contenidos anímicos que nunca estuvieron sometidos a elaboración consciente y representan así un hecho anímico todavía inmediato. Esto que nosotros mencionamos de la inmediatez y de la mediatez del acceso a estos contenidos anímicos, ¿no? Después también habla, bueno, de las doctrinas tribales, de las doctrinas esotéricas, de estos mitos, de estos cuentos populares. Y habla acá, ¿no? Dice, sobre todo en los niveles superiores de las doctrinas esotéricas, los arquetipos se presentan de una forma que por lo general permite ver de modo inequívoco la influencia de la elaboración de la conciencia. Cuando hay una interpretación del sueño, cuando hay una interpretación de la visión, cuando hay una interpretación de esto que puede accederse en un rito, ya ahí hay una inmediatez, ya ahí hay una intervención de la conciencia y por eso ya no es el arquetipo en sí puro, como estábamos mencionando anteriormente, sino que ya hay una mediación, sí. En cambio, dice, la manifestación inmediata, la que llega a nosotros en sueños y visiones, es mucho más individual, más incomprensible e ingenua que, por ejemplo, la que aparece en el mito de Fausto. Bueno, ya hay toda una mediación ahí, una cuestión interpretativa. El arquetipo presenta en lo esencial un contenido inconsciente que al hacerse consciente y ser percibido experimenta una transformación adaptada a la conciencia individual en la que aparece. Esta cuestión también yo pensaba en algo que nosotros hemos abordado hace poco, en la transformación, la Verwandlung, que experimenta Gregor Samsa en Kafka, ¿no? En la metamorfosis de Kafka. Esta cuestión también, ¿no? De algo inconsciente que se hace consciente, pero bueno, en ese pasar de lo inconsciente a lo consciente implica una transformación en el individuo. Y no solamente una transformación del arquetipo, de pasar de arquetipo a representación arquetípica, porque al haber experimentado ese sueño hay como una suerte de mensaje, si se quiere, hay algo que se activa y por tanto hay algo en ese aparato psíquico o en esa ánima de la persona que también se genera una transformación, hay un movimiento en ello, por eso es interesante ahí para obviamente tener en cuenta. De hecho, después hay una serie de ejemplos, sobre todo análisis e interpretaciones de sueño o de tipo de relación con la naturaleza que va describiendo Jung y que es para tener en cuenta, por ejemplo, donde va a intentar analizar esta mediación de los mitos porque dice, la investigación de los mitos siempre se ha dado por satisfecha con representaciones solares, lunares, meteorológicas, vegetales o otras imágenes auxiliares. Pero hasta ahora casi nadie ha admitido que los mitos son ante todo fenómenos psíquicos que ponen de manifiesto la esencia del alma.
Entonces, los mitos son ante todo fenómenos psíquicos que ponen de manifiesto la esencia del alma. No solamente que un mito da un ejemplo de las cosechas, de los cambios del día y la noche, de la creciente del río, del agua, etcétera, sino que pone de manifiesto la esencia del alma. Va a ser como hincapié en esta cuestión, Jung, ¿no? Dice el hombre primitivo tiene en principio poco interés en obtener una explicación objetiva de las cosas evidentes y en cambio siente una imperiosa necesidad, mejor dicho, su alma inconsciente tiene una urgencia inaplazable por asimilar toda la experiencia sensorial exterior al acontecer anímico, ¿no? Como que el hombre primitivo tiene esta inclinación por asimilar las experiencias sensoriales que le vienen del exterior. Eso que pueden escuchar ahí es un trueno. Ve salir y poner el sol. Esto es un hecho anímico. El sol ha de representar en su recorrido el destino de un dios o de un héroe que en el fondo no habita en otro lugar que en la psique del hombre. Y esta cuestión también, ¿no? En los arquetipos, lejos de ser alegorías, son expresiones simbólicas del drama interior e inconsciente del alma. A través de la proyección de su reflejo en los fenómenos de la naturaleza se vuelve aprehensible para la conciencia humana. Es decir, que va a captar en la naturaleza con todos estos cambios de lo lunar, de lo solar, de lo meteorológico, de lo vegetal y de cualquier otra imagen auxiliar de la que se sirva, va a encontrar como una suerte de expresión simbólica de aquello que le está sucediendo en el interior y de manera inconsciente. De hecho también más adelante va a cambiar, no sé si en este mismo capítulo, pero de la palabra proyección a una cuestión de la introyección, por esta cuestión de eso que está externo lo va a invitar al individuo a navegar de su interior y a poder dilucidar qué es esta cuestión del drama. Del drama interior inconsciente que experimenta, que está adormecido y que por determinado símbolo, por determinada imagen o por determinado hecho que sucede en esa vida exterior, eso se le activa, eso se le despierta, eso lo moviliza. Bueno, ¿qué está pasando ahí, no? El hombre primitivo es de una subjetividad tan extraordinaria, dice, ¿no? Que en realidad la primera conjetura debería haber sido poner en relación los mitos con el acontecer anímico. Hay todo un análisis también con respecto al lenguaje, porque obviamente cada una de las culturas, cada una de las distintas civilizaciones, tribus, etcétera, tienen un modo de nombrar las cosas y en ese modo de nombrar las cosas también hay una experiencia, se expone esa experiencia personal, esta cuestión inconsciente. ¿Por qué una cultura decimos, no sé, el sol como masculino y es die Sonne en alemán, ¿no? Que viene a ser femenino. Der Mond, la luna. Cómo esto va cambiando y esto tiene que ver también con determinadas experiencias en torno al mundo que lo rodea, ¿no? Y algo que continúa insistiendo Jung es que para explicar el mito se ha pensado en todo menos en el alma, ¿no? No se sabía que el alma contiene todas esas imágenes de las que surgieron los mitos y que nuestro inconsciente es un sujeto activo y pasivo. Y insiste con esta cuestión del ánima porque de hecho hay todo un capítulo dedicado al arquetipo de ánima. Ustedes se preguntarán, y es algo que yo me he preguntado incluso, es cuántos arquetipos hay. En algunos lugares se va a encontrar como una suerte de listado de arquetipos como centrales, si se quiere, o que son un eje, que son más repetitivos en las distintas culturas, pero sin embargo hay tantos arquetipos como situaciones típicas hay en la vida, ¿no? Por eso decíamos, bueno, el arquetipo de ánima, el arquetipo de viejo sabio, el arquetipo de la madre, el arquetipo del niño, del héroe, del cuervo menciona, o del buitre menciona en determinado momento, hay de la rueda, hay toda una cuestión, ¿no? Mencionando justo también el tema de la rueda, esta cuestión de las visiones y de los distintos simbolismos.
habla de la imagen de la Santísima Trinidad, ¿no? Em, Dice, bueno, porque se pone a analizar un tema de un fraile con un sueño y dice, la experiencia enseña que el círculo delimitador, el mandala, esto que yo le mostraba también anteriormente con las otras imágenes del texto, cómo va analizando las distintas figuras del mandala. em, Esto, ¿no? La experiencia enseña que el círculo delimitador, el mandala, es el antídoto clásico contra los estados anímicos caóticos. Por eso se comprende perfectamente que le fascina al fraile el símbolo de la rueda. Y de hecho, bueno, hay cuestiones con Jung y el tarot y puede haber todo un análisis con respecto, bueno, al camino del héroe, del niño héroe, qué es lo que va atravesando, y en este reflejo de la cara del sol que implica también la rueda y qué es ese movimiento, qué es esa luz, esta cuestión de la actividad. Y por tanto también, ¿no? Un análisis de unas cartas de tarot. Por ejemplo, mm, si están esos mismos simbolismos o esas mismas imágenes invertidas y cómo incluso también para la creación de esas cartas, cómo pueden llegar en todo caso a hacerse una representación de ese tipo de carta, en este caso de la carta del sol, ¿no? Y cómo, bueno, esto que mencionamos, algo quizás tan eh, lejano a lo que un dogma cristiano, lo que permitiría el cristianismo en sí, aceptar como manipular cartas de tarot. Acá en el sueño del fraile está la experiencia de un círculo delimitador, de un mandala, de un antídoto clásico contra los estados anímicos, de lo que implica la rueda de la fortuna, de hecho está, ¿no? También. Y que dice acá, ¿no? También hay razones intrínsecas psicológicas. Me parece muy probable que esa gran visión está vinculada a la imagen de la Trinidad de la iglesia de Sachsen o al símbolo de la rueda, a la otra carta también, ¿no? Eh, y esto es interesante porque va mostrando cómo, de hecho, la religión, el catolicismo o el protestantismo, en este caso, que es lo que más referencia va a hacer Jung, va a decir, bueno, todos esos arquetipos, en este caso el tema de la rueda, están circulando, están ahí en lo inconsciente de las distintas culturas y lo que hace la religión es adaptarla y crearla en dogma y posicionarla, interpretarla de determinada manera para que se convierta en un modo de dogma y que por tanto adopta ese simbolismo, dándole una interpretación, dándole una lectura determinada y obviamente a los fieles, a los creyentes o a sus seguidores, les va a explicar el modo en que hay que interpretar eso, o de hecho la imagen, como en este caso de la Trinidad, se genera tanta carga explicativa que termina quedando su sentido de modo escondido, que uno lo ve y realmente no sabe qué es lo que está viendo, o uno está tan acostumbrado a ver esa figura, a ver esa imagen, que ya la carga anímica que podría causar o los efectos que podría causar realmente se pierden, y por tanto eso también lo resalta bastante el propio Jung, ¿no? Por eso dice, bueno, a veces nos generan determinadas sensaciones interesantes e importantes, lo que tiene que ver con ver imágenes de otras culturas, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, cuando vemos figuras de la India, de China, dice, bueno, eso quizás cuando hay un salto cultural así de estas dimensiones, nos genera y nos despierta determinada curiosidad, determinada cuestión sagrada, de respeto y demás,
o por lo menos nos inquieta ver esa imagen, nos produce alguna suerte de fascinación porque uno no está acostumbrado en el día a día a tratar con esas imágenes, ¿no? Entonces uno incluso hasta puede hacer una interpretación mucho más exhaustiva que la que puede hacer con imágenes que uno puede encontrar en la iglesia cristiana, ¿no? O en la iglesia protestante o la religión en la que uno está inmerso todo el tiempo. Después se adentra, bueno, acá más adelante explica toda esta cuestión que yo mencionaba del dogma, y dice, el dogma sustituye al inconsciente colectivo porque lo formula a gran escala, esto que yo mencionaba de las religiones, ¿no? El dogma es una sustitución de su inconsciente colectivo porque aquello que el individuo puede acceder de manera inconsciente a esa imagen arquetípica y hacer una representación arquetípica de de ese motivo, los dogmas ya se han ocupado de la formulación a gran escala de eso, ¿no? Em, por eso la forma de vida católica no sabe en principio de problemas psicológicos en este sentido. Dice, la vida del inconsciente colectivo está inserta casi totalmente en las ideas dogmáticas, arquetípicas, y fluye como una corriente encauzada en el conjunto de símbolos del credo y del ritual. La vida de lo inconsciente colectivo está inserta casi totalmente en las ideas dogmáticas. Es decir, todo lo que puede haber del inconsciente colectivo, estas ideas dogmáticas las toman, ¿no? Dogmáticas, arquetípicas, y fluye como una corriente encauzada en el conjunto de símbolos del credo y del ritual. También esto que decíamos, ya te van a decir cómo interpretarlo, cómo leerlo, cuál es el horizonte hacia el cual tiende esa imagen, ya te lo van a explicar por vos, no hace falta que vos lo interpretes. Nunca le faltaron a la humanidad vigorosas imágenes que con sus fuerzas mágicas protegían de esa inquietante vida que existe en las profundidades del alma. Las figuras de lo inconsciente se expresaban siempre mediante imágenes protectoras y curativas. De hecho, también acá van a ir mencionando, ¿no?, toda esta cuestión de lo inconsciente con otra figura que va a tener que ver con lo del agua, con lo del abismo, con lo de las sombras. También aparece figurado con esta cuestión de las sombras el tema del espejo. Por eso hablamos de la proyección y de la introyección. Las imágenes arquetípicas están en efecto tan cargadas de sentido que nadie se pregunta qué quieren decir propiamente. Por eso mueren los dioses de cuando en cuando. Ahí muy nichano, ¿no? El ocaso de los ídolos, el ocaso de los dioses, esta cuestión del nihilismo como enfermedad occidental, el tema de la muerte de Dios como efecto de esa enfermedad que es el nihilismo, esa muerte del Dios moral, está cargada de sentido que nadie se pregunta qué quieren decir propiamente, ¿no? Nos confrontamos con esas imágenes todo el tiempo y dice, bueno, ¿qué es lo que me está señalando esto? Y cuando empieza a reflexionar sobre ella lo hace con ayuda de lo que él llama el raciocinio, ¿no? Hay prejuicios, hay estrechez de miras, porque, bueno, esto también, ¿no? En algún punto me parece que la crítica del juicio de Kant va muy bien en la idea de decir, bueno, cuando me confronto con una obra de arte, ¿qué es el placer o displacer que me genera esa obra? En ese juego entre imaginación y entendimiento, pero cuando intento dar una explicación del cuadro, de si qué materiales se utilizaron, qué tipo de línea, sobre qué lienzo, las pinturas, los colores, los efectos de la sombra, etcétera, intento reflexionar sobre eso, explicar cuál es el mensaje de ese cuadro, de esa imagen o de esa escultura. Todo eso ya explica una mediatez y no implica ese acceso directo a, al juego entre imaginación y entendimiento, a lo que es el placer y displacer que puede producir la obra de arte, ¿no? Ahí eso también es interesante. Y más adelante decía... en esto que nosotros mencionamos de los dogmas que van formulando a gran escala cómo se tienen que interpretar esas imágenes y demás, menciona, entiendo yo, que
incluso hasta los romanos, por ejemplo, hacían viajes iniciáticos de formación hacia lugares lejanos para contactar y generar esta transformación, este acceso a lo inconsciente y escapaban en cierto sentido a los dogmas establecidos y a los modos de pensar establecidos, instaurados en la propia sociedad. Dicen, ¿por qué entonces no va a asimilar el occidente formas orientales? Los romanos también iban a Eleusis, a Samotracia. Nosotros hemos abordado toda una cuestión de Dionisos, mito y culto, que era que yo le mencionaba con respecto a mi libro de Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en Nietzsche, con respecto a toda esta cuestión mitológica y también de los ritos de iniciación o los cultos mistéricos. ¿Qué era esta transformación que iban a experimentar? ¿Qué era eso inconsciente a lo cual iban a despertar? O esta cuestión abismática, ¿no? Abismal. Eleusis, Samotracia, Egipto, iban estos romanos para ritos iniciáticos, aunque cristianismo se haya impuesto, ¿no? Los dioses de Grecia y Roma sucumbieron, carecían de contenido, en cambio los dioses extraños aún tenían un maná no agotado. Y de hecho, más adelante habla también incluso todo el tema de las máscaras y de el rostro, la máscara, algo que nosotros hemos abordado incluso con Gianni Bátimo y que sigue con esta idea de lo dionisiaco. Dice, es un problema hoy. Símbolos acabados surgieron en tierra exótica, empapados de sangre ajena, hablados en lenguas ajenas, alimentados de cultura ajena, transmitidos a lo largo de una historia ajena. ¿Podremos vestirnos de ellos como nos ponemos un vestido nuevo? ¿Un mendigo que se envuelve en una túnica real? ¿Un rey que se disfraza de mendigo? Posible es, sin duda. O hay en nosotros en algún sitio una orden de no hacer mascaradas, sino tal vez incluso de confeccionar nuestra túnica. Dice, estoy convencido de la creciente pobreza de símbolos. Estoy convencido de que la creciente pobreza de símbolos tiene su razón de ser. También habría que poner en discusión esta cuestión de la cultura que se va convirtiendo en cultería y esta falta de profundidad, esta falta de detenimiento también como nosotros mencionábamos, de Dr. Faustus, esa pobreza de la música, pero no solamente una carencia o una pobreza desde el aspecto compositivo, sino también desde el oído de los espectadores, ¿no? De los oyentes. Que van a contemplar ese tipo de arte. No solamente implica que haya una pobreza simbólica en la imagen que nosotros podemos ver en la iglesia, sino también en la transmisión de ese símbolo, en la transmisión de la interpretación de ese símbolo y por tanto en la falta de cuestionamiento por la ausencia y carencia de sentido que termina generando esa imagen en los espectadores, ¿no? En aquellos que van a la iglesia, por ejemplo. Cuanto más cerca está Dios, tanto mayor parece ser el peligro. Es peligroso, en efecto, hacer profesión de pobreza espiritual. Quien es pobre desea, y quien desea atrae hacia él un destino. Un refrán suizo lo afirma de un modo drástico. Detrás de cada rico hay un diablo, detrás de cada pobre, dos. O sea, es una frase que resalté. Y aquí se viene a hacer todo un análisis de lo que va a ser la cuestión del agua, como yo le mencionaba, que el agua viene a ser ese símbolo vivo de la oscura psique, y habla del sueño de un teólogo, que se los voy a compartir, que menciona lo siguiente, ¿no? Un teólogo protestante y tenía muchas veces el mismo sueño. Esto es algo recurrente en Jung, que va a mencionar distintos tipos de sueño y va a ir analizando los elementos del sueño, cómo aparecen y cómo también se van combinando esos distintos elementos en esa interpretación que él hace. Estaba en un terraplén, abajo se extendía un profundo valle y en él un lago oscuro. En el sueño sabía que hasta entonces siempre había algo que le impedía acercarse al lago. Esa vez decidió ir al agua.
Cuando se va acercando a la orilla, todo se vuelve oscuro y tenebroso, y súbitamente una ráfaga de viento agita la superficie del agua. Siente entonces de pronto un pánico y se despierta. Entonces sabía que siempre había algo que le impedía acercarse al lago, que decidió ir al agua y cuando se acercaba todo se volvió oscuro y tenebroso y después una ráfaga de viento agitaba la superficie del agua, tenía un pánico y se despertaba, ¿no? En ese lago oscuro. El hombre que sueña desciende a su propia profundidad, ¿no? Esta cuestión del agua como símbolo oscuro de la psique. El hombre que sueña desciende a su propia profundidad y el camino lo lleva a las misteriosas aguas. Y acá incluso hace una mención con respecto a, bueno, el libro de Zaratustra de Nietzsche, esta cuestión de, bueno, comienza el ocaso de Zaratustra, ¿no? Es un descenso de la montaña, hay que bajar, ir hacia la cuestión de los pantanos, del oscuro, atravesar el propio desierto, ¿no? Todas imágenes ahí de Zaratustra, del espíritu libre que va a luchar contra su espíritu de la pesadez y que comienza ese camino del niño, ese camino del héroe que va a pasar por distintas etapas en las cuales va a implicar esta transformación. Hay que ir por el camino siempre descendente del agua cuando se quiere desenterrar el tesoro, la preciosa herencia del padre. También en estas aguas de adentrarse a buscar el oro del Rin, ¿no? Em, el agua es el símbolo más frecuente de lo inconsciente, la bajada a lo profundo parece preceder siempre al ascenso. Es necesario hacer esta bajada, es necesario este descenso de Zaratustra para que vuelva a caminar o a bailar con esos pies ligeros, para que vuelva a reír. Este, mm, la risa, la danza, ¿no? Todas estas características del Zaratustra de Nietzsche. De volverse ligero. El prudente evita ese peligro, perdiendo así al mismo tiempo un bien que podría alcanzar el valeroso e imprudente. Esta cuestión de ser amigo del riesgo, de arrojarse a lo nuevo, de, de querer de alguna manera también asumir la responsabilidad que implica este, ir a rebuscar en ese sueño para comenzar a navegar sobre esas aguas misteriosas. El agua es terrenalmente tangible, es también el líquido del cuerpo dominado por los instintos, es la sangre, lo sanguinario. Lo inconsciente es la psique. Más adelante dice, sino que mantiene el equilibrio vital sin órganos de los sentidos y por misteriosos caminos, por coestímulo, no solo informa sobre la íntima esencia de otra vida, sino que también produce en esta un efecto interior. Lo inconsciente, según la opinión común, es una especie de intimidad personal perfectamente aislada. Eso que la Biblia llama corazón y que considera en otras cosas como el lugar de origen de todos los malos pensamientos. En los reductos del corazón habitan los espíritus malos y sanguinarios, la ira súbita y la debilidad de la carne. Así es lo inconsciente, observado por la conciencia, pero la conciencia parece ser en lo esencial asunto del cerebro, que todo lo separa y lo ve aislado. Por lo tanto, también lo inconsciente considerado sin más como mi inconsciente. ¿Cómo ve la conciencia a lo inconsciente, no? Lo ve como aquello donde habitan espíritus malos y sanguinarios, malos pensamientos. La conciencia parece ser en esencial asunto del cerebro, ese raciocinio, esa cuestión también de los prejuicios que mencionábamos antes, donde todo la crinei, ¿no? Ese concepto tanto que abordamos en Kant de la separación, de separar, aislar. Y también dice, bueno, en esa separación de lo inconsciente lo considera como mi inconsciente, pero hay cosas que están en ese inconsciente que no necesariamente son mías. Y acá comienza luego este señalamiento con el análisis de tres tipos de arquetipo a partir también de este sueño que mencionábamos del tema del lago, ¿no?
tenemos el arquetipo de la sombra, de ánima y de viejo sabio. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero menciona esta cuestión del espejo y de la sombra. La sombra es una parte viva de la personalidad y por eso también quiere vivir de un modo u otro. El caminante y su sombra, ¿no? ¿Qué es esta sombra? La sombra de Dios incluso. La sombra de ese Buda que se la pasa orando en la caverna y que se le refleja la luz en la roca y por tanto queda esa sombra pegada ahí. De hecho, también en la alegoría de la caverna de Platón, todo eso que se refleja son por la luz, son la sombra de las imágenes que van mostrando por detrás de la llama. El encuentro con uno mismo constituye una de esas cosas desagradables que se evitan mientras sea posible proyectar sobre el entorno todo lo negativo. Ah, esto, ¿no? Dice, el encuentro con uno mismo constituye una de esas cosas desagradables que se evitan mientras sea posible proyectar sobre el entorno todo lo negativo. Es decir, toda esa sombra, todo eso oscuro, todo ese mal, todo eso está fuera. Entonces, eso también es un acto de defensa frente a la tarea de intentar encontrarse con uno mismo, ¿no? Si se es capaz de ver la propia sombra y de soportar el conocimiento de ella, está resuelta una pequeña parte de la tarea. Al menos se ha eliminado lo inconsciente personal. Igual a quedar eso inconsciente colectivo, ¿no? Pero la sombra es una parte viva de la personalidad y por eso con respecto a toda esta teoría de la sombra, y esta cuestión de la vida personalidad y este carácter de, dice, ¿no? Del encuentro con uno mismo, que constituye una de esas cosas desagradables. También esa frase nichana un poco en esta línea que dice, ¿no? Mirar mucho el abismo mira dentro de ti. Dice, bueno, ¿cuánto sabe el hombre de sí mismo? Y de hecho, también siguiendo por esa línea de Nietzsche, de cómo se llega a ser el que se es, o no, esta cuestión de qué es lo que tiene que ser uno, en qué medida va esa construcción de la personalidad y de su propio carácter, en qué momento ese proceso para poder llegar a ser el que uno tiene que ser. Con respecto a todo este camino del héroe también, hay un libro. Em, Joseph Campbell, me parece que es el que analiza todo el tema del camino del héroe. Dice, ¿no? ¿Cuánto sabe el hombre de sí mismo? Según toda la experiencia, muy poco. Para lo inconsciente queda, por lo tanto, mucho espacio libre. Es notorio que la plegaria requiere una actitud muy parecida y tiene también por eso un efecto semejante. La necesaria y requerida reacción de lo inconsciente colectivo se expresa en representaciones formadas arquetípicamente. El encuentro con uno mismo significa en un principio el encontrarse con la propia sombra, ¿no? El encuentro con uno mismo es el encuentro con la propia sombra. Eh, Después dice, lo inconsciente colectivo es todo menos un sistema aislado y personal. Esta es la diferencia también que nosotros mencionábamos ya al principio entre lo inconsciente colectivo y el inconsciente personal, sino que es objetividad ancha como el mundo y abierta al mundo. Yo soy el objeto de todos los sujetos en perfecta inversión de mi conciencia habitual, donde soy siempre sujeto que tiene objetos. Esta relación de sujeto-objeto ya no es el sujeto que analiza, que investiga y que manipula esos objetos, sino que ahora es objeto de todos esos sujetos que vienen a ser los distintos arquetipos, ¿no? Allí estoy en la más inmediata e íntima unión con el mundo, unido hasta tal punto que olvido demasiado fácilmente quién soy en realidad. La ruptura del principio de individuationis de Schopenhauer, ¿no? Ese acceso ahí a la voluntad primordial del mundo. Eh, Estoy en la más inmediata e íntima unión con el mundo. Eso que Nietzsche decía, lo experimentaban los griegos cuando iban al teatro, etcétera, ¿no? Eh, y se hace este muro, esa masa. Perdido en sí mismo es una frase adecuada para designar ese estado, pero ese mismo es el mundo, o sea, no me pierdo en mí mismo, sino en ese perderse en uno mismo se conecta, ¿no? La unión del hombre con el hombre y del hombre con la naturaleza, habla Nietzsche
en el nacimiento de la tragedia, ¿no? Por eso mismo es el mundo, o un mundo cuando puedo verlo una conciencia, por eso hay que saber quién se es. Por eso ese camino introspectivo hacia esa oscuridad, hacia esas aguas oscuras y demás, son acceso ya a esa objetividad, a esa íntima unión con el mundo. Por eso Nietzsche, Schopenhauer, Schelling, que hablan de ese uno primordial, de ese uno primigenio, o a Heine, ¿no? Va por esta línea eh, de, de la voluntad y de ese desprenderse de la individuación. La humanidad se ha esforzado siempre por afianzar la conciencia, esa es la finalidad de los ritos, ¿no? Bueno, también cultura y civilización, del que tiene que ver con la represión de los instintos, la represión del eros, va por esta línea, ¿no? De la representación colectiva, de los dogmas. Eran diques y muros construidos contra los peligros de lo inconsciente. El rito primitivo consiste, por tanto, en expulsar espíritus, brujas, en alejar los malos presagios, en propiciar y purificar y producir analógicamente, es decir, por la magia, un acontecer beneficioso. Toda esta cuestión de la cultura, de la civilización, de los ritos, de los dogmas, diques y muros construidos contra los peligros del inconsciente. Bueno, todo lo que tiene que ver con las formas apolíneas, con la luz, con la armonía apolínea, todas esas imágenes, todas esas formas que tienen que ver con una representación onírica, son formas de contención frente a a esas fuerzas extáticas destructivas que tienen que ver con lo dionisiaco, ¿no? Por eso también ahí las fuerzas apolíneas y dionisíacas de Nietzsche están en consonancia con todo estos elementos, ¿no? Em, bueno, después habla del tema de los dioses como factores, facere de hacer. En la conciencia somos nuestros propios amos, aparentemente somos los factores. Acá abro paréntesis y digo, bueno, ¿no? Esta cuestión de Freud que también dice que el yo no es el amo en su propia, ni siquiera el yo es amo en su propia casa, ¿no? Esta cuestión de lo inconsciente o del ello que se le van filtrando al yo en esa pared, no solamente de manera interna, sino también en la relación con los demás, ¿no? Hacia lo exterior, una barrera interna y también hacia el afuera. Em, Dice, fue necesario que el simbolismo sufriera un enorme empobrecimiento para que los dioses fuesen redescubiertos como factores psíquicos, como arquetipos de lo inconsciente. Nuestro inconsciente esconde agua viva, es decir, espíritu convertido en naturaleza, ese espíritu por cuya causa está agitado lo inconsciente. De hecho, también, ¿no? Filosofía de la naturaleza, filosofía del espíritu, toda esta cuestión de naturaleza y espíritu, de esa cuestión de lo inconsciente, de lo oscuro, de eso abismal, de esos impulsos y de esos deseos, con respecto a la naturaleza, al espíritu. Algo que encontramos ya en la filosofía de Schelling es, bueno, cómo se pasa de ese proceso de lo inconsciente a una conciencia si no fuera porque esa conciencia está de alguna manera puesta como una semilla ahí, ¿no? Y en todo ese proceso de avance de la historia está inmersa ya esa conciencia, ¿no? Está contenida y lo que falta es que se vayan dando, utiliza como una suerte de palabra, como esquemas, una cuestión así, en ese proceso histórico en el cual esa conciencia obviamente se va evolucionando, ¿no? La palabra proyección en el fondo no es adecuada porque no ha sido expulsada nada fuera del alma, antes bien la psique por una serie de actos de introyección, esto que decíamos, navegar sobre las aguas interiores, se ha ido transformando en esa complejidad que hoy conocemos. Después pasa al segundo elemento, o al segundo arquetipo que tiene que ver con el de ánima, que significa alma y que designa algo extraordinariamente maravilloso e inmortal, por eso también esa alusión a Platón. En alemán, alma es Seele, que es muy afín a la palabra gótica Saivalo, a la palabra griega
aiolos, que significa movido, irisado, o sea, una especie de mariposa, griego sige, que salta embriagada de flor en flor y vive de miel y de amor. En la tipología gnóstica, antropopsíquicos, el hombre psíquico está por debajo del neumáticos, el espiritual. Y hay también finalmente almas malas que han de arder en el infierno por toda la eternidad. Incluso el alma, por completo inocente del recién nacido no bautizado, está cuando menos privada de la visión divina. Por eso también esta cuestión del bautismo como una segunda vida, un segundo renacer, ¿no? Ojo ahí también con Dionisos, el nacido dos veces, ¿no? En Heráclito el alma en el grado superior es ígnea y seca, porque Sige tiene en sí inmediata afinidad con soplo frío. Sigein significa soplar, Sikros es muy frío y Sikos frío, ¿no? Un ser dotado de alma es un ser vivo. El alma es lo vivo en el hombre, lo que vive por sí mismo y lo que causa vida. Por eso Dios le sopló a Adán un hálito vivo para que viviera. El ánima no es un alma dogmática, un anima rationalis, sino un concepto filosófico. ¿Qué es un concepto filosófico? Sino un arquetipo ánima, un arquetipo natural que reúne en ella misma de manera satisfactoria todas las expresiones de lo inconsciente, del espíritu primitivo, de la historia de la lengua y de la religión. Con el arquetipo del alma entramos en el reino de los dioses, metafísica. Todo lo que toca el ánima se vuelve luminoso, es decir, categórico, peligroso, mágico, tabú. El ánima, al querer la vida, quiere lo bueno y quiere lo malo. El ánima cree en el calón cagatón, que es lo bello y lo bueno, pero lo bueno no es siempre bello y lo bello no es necesariamente bueno. Y habla también de toda una expresión del Fausto de Goethe, sobre todo con la imagen de Helena. Eh, y después dice, hechos psíquicos que por así decir nunca fueron propiedad del hombre, por estar situados casi siempre en calidad de proyecciones, fueron una esfera psíquica. Habla de la sexualidad. Y después, más adelante, el ánima es sin duda caótico empuje vital, un saber misterioso, una sabiduría oculta. Y después pasa al arquetipo del viejo sabio. Dice, no quiero acumular innecesariamente los ejemplos, baste saber que no hay ni una idea o visión esencial que no posea antecedentes históricos. Todos se basan en último término en protoformas arquetípicas, cuya claridad surgió en una época en que la conciencia aún no pensaba, sino que percibía. El pensamiento era objeto de la percepción interior, no pensado sino sentido. El pensamiento era esencialmente revelación, Offenbarung, ¿no? El pensar precede a la conciencia primitiva del yo. El pensar precede a la conciencia primitiva del yo. Y esta es más bien su objeto que su sujeto. La cima de la conciencia, dice, no hemos escalado, tampoco hemos escalado la última cima de la conciencia y por eso tenemos asimismo un pensar preexistente. No se percibe mientras está protegido por símbolos tradicionales, expresado en el lenguaje de los sueños mientras no haya muerto el padre o el rey. Hay todo un análisis también sobre un sueño. Estaba de pie delante de un hermoso anciano vestido completamente de negro. Él sabía que era el mago blanco. Este acababa de soltarle un discurso bastante largo del que no se acordaba el soñante. Solo había retenido las palabras finales y para ello necesitamos la ayuda del mago negro. Bueno, habla todo un análisis del sueño.
Y habla, ¿no? Quien lo sigue llega al desierto, es decir, a un país agreste. Nosotros mencionábamos también toda la imagen del desierto con el Zaratustra de Nietzsche. A un país agreste, alejado del hombre, una imagen de la soledad espiritual y moral. Allí, una vez que se transcurre, está las llaves del paraíso, ¿no? La oposición de cierto paraíso significa, pues, la otra oposición a aislamiento, individuación o autorrealización. En las tres transformaciones del espíritu de Nietzsche, bueno, ¿quién pasa ese desierto, no? El camello, el león, el niño. Los dos magos que aparecen el blanco y el negro dice, son los aspectos del hombre viejo, del maestro y el preceptor cargado de superioridad. Maestro, preceptor, superioridad, arquetipo del espíritu que representa el sentido preexistente escondido en la vida caótica. El mago negro y el caballo negro corresponden al descenso a la oscuridad, esto que mencionábamos también con respecto al agua, al valle del agua oscura, que aparecen los sueños antes mencionados. El mago es sinónimo del viejo sabio que se remonta en línea directa a la figura del hechicero en la sociedad primitiva. Como el ánima, un demonio inmortal, es el iluminador, el preceptor, el maestro, un psicopompo conductor de almas. Nietzsche declaró portador y proclamador de su propia iluminación y éxtasis dionisíacos a su encarnación en Zaratustra, ese espíritu superior de una era casi homérica. Dios se le había muerto, en efecto, pero el demonio de la sabiduría se le convirtió en el real y verdadero segundo. Según sus palabras, cita el Zaratustra, entonces de pronto, amiga, uno se convirtió en dos y Zaratustra pasó a mi lado. Zaratustra es para Nietzsche más que una figura poética, es una confesión involuntaria, el revelador, iluminador, con todo este lenguaje hierático, propiamente acompañando lo que intenta hacer Nietzsche acá. El nombre de Lucifer aparecería frente a este viejo sabio, esta figura, más sabe el diablo por viejo que por diablo, dice el dicho. Por eso me he limitado a llamarle arquetipo del viejo sabio del sentido, porque bueno, toda la denominación de Lucifer está cargado de un montón de connotaciones que no necesariamente van a llevar a ese arquetipo. Como todos los arquetipos, este también tiene un aspecto positivo y uno negativo. Dice, el lector encontrará una detallada exposición de las dos caras del viejo sabio en mi ensayo acerca de la fenomenología del espíritu en los cuentos populares, que está dentro de esta misma edición. Los arquetipos de la transformación, de las situaciones típicas, de los lugares, los medios, los caminos. Esta cuestión del signo. Va a hablar también de todo lo que implica el proceso y los peligros de conllevar estos tipos de arquetipos y cómo se van a interpretar en los distintos sueños. Dicho todo esto, cerramos con la primer punto de lo que es este libro. Son unas 40 páginas aproximadamente sobre los arquetipos del inconsciente colectivo. Y vamos a seguir en las siguientes lecciones abordando también toda esta temática de Jung, de este libro, obviamente llevando las referencias de filosofía y de otros libros con los que hayamos compartido nosotros a lo largo de otras lecciones del video, de los videos, y les recuerdo obviamente que pueden apoyar todo mi trabajo adquiriendo cualquiera de mis libros en formato físico o digital, Dionisos y el genio dionisíaco, la influencia romántica en Nietzsche, o el lugar de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger, que están así tal cual, lo van a encontrar en Amazon. Y traía, bueno, también obviamente están las clases de estos libros para escuchar por YouTube. Pues ahí vienen también los códigos QR, algunas imágenes de los cursos que hemos dictado. Y traía también algunos cuadros. Los tenía por acá. Por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con lo apolíneo y lo dionisiaco, con esta cuestión del mito, desde la influencia romántica que hay en Nietzsche, sobre todo desde Schelling. Ahí en esos cuadros intento desde Wagner, Nietzsche, Schelling, abordar toda esta cuestión que desde el plano de la psicología estamos también abordando aquí.
Dicho todo esto, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Los voy a esperar en las siguientes clases. No todas las lecciones van a estar disponibles para todos los suscriptores, sino va a haber videos exclusivos para miembros del canal, dado el trabajo y el esfuerzo que implica cada una de estas lecciones. Es un modo también de reconocer y apoyar mi trabajo, el hacerse miembro del canal. Y saben que pueden dejarme cualquier tipo de comentario en la página de Instagram o de Facebook como Filosofía en Marcha o Lucas Aldonati, ¿no? Así que dicho todo esto, espero que tengan muy buena semana. Nos estamos viendo la próxima lección acá con un video más en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos, hasta la próxima.